ya no me alargo más, simplemente os presento a Alejandro, que la verdad que lo conocimos hace muy poco en el instituto y hicimos como mucho clic. Y Alejandro hoy está aquí. Alejandro es emprendedor, es el fundador de MiCrowd. Y la verdad que la charla me parece como súper interesante. Se titula Capitalismo para pobres y, entre otras cosas, pues Alejandro nos va a hablar de su experiencia vital, ¿no? Y de cómo eso pues tiene o se relaciona con las ideas que, entre otras cosas, desde el instituto defendemos. Muchísimas gracias, Alejandro, y todo tuyo. Bueno, gracias a todos por venir y gracias al instituto por invitarme. Lo primero que quiero decir es que el mayor orgullo de un liberal español que se precie es que te invite el Juan de Mariana, así que no podría estar más contento, y suscribiros todos al instituto y así me invitan más veces, ¿sabes? Y cuento más cosas. Entonces, bueno, deciros que estoy súper contento, y lo que voy a hablar es, al final, cuál es mi experiencia y por qué, digamos, que mi trabajo ha ido colindando con el pensamiento liberal, ¿no? O sea, yo dice Unamuno que el nacionalismo se cura viajando. Pues a mí lo que me pasó es que la socialdemocracia se me curó viajando, ¿no? O sea, yo era un socialdemócrata, de repente tuve dinero para ir a viajar y ir a Latinoamérica, y me empecé a dedicar a esto, y pasé de la socialdemocracia al capitalismo, porque al final era lo que demandaba los más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, si quiero que os llevéis algo de esta charla, es que, en mi opinión, el capitalismo no es que ayude a los pobres, sino que ayuda especialmente a los más pobres, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué nos dedicamos en MiCrowd? En MiCrowd nos dedicamos a dar préstamos a mujeres en base de la pirámide. Con esta corrección política en la que vivimos, pues tengo que decir base de la pirámide, pero en realidad me refiero a mujeres pobres, y les damos créditos, y la realidad es que hay una frase que, digamos, que hemos aprendido con el tiempo, que es, o sea, yo antes me dedicaba a la banca, luego monté una ONG y he terminado en MiCrowd. Ahora os voy a contar un poco el resumen. Y realmente al final empecé dando peces, estaba súper contento de dar peces y era muy satisfactorio. Luego les empecé a enseñar a pescar y luego de repente me di cuenta que sabían pescar y que el problema no era de... Vamos, para empezar me di cuenta que yo no era Premio Nacional de Pesca y que por qué tenía que enseñar yo a pescar a la gente. Pero lo tercero que me di cuenta es que sabían pescar y que era un prejuicio, digamos, vamos a decir, occidental, para así no tomármelo muy personal, haberles intentado enseñar a pescar. Entonces lo que necesitaban era financiación para la caña de pescar, ¿no? O sea, era como convertimos un proyecto de becas, que era como empezó este proyecto, y ahora voy en detalle, que era un proyecto muy personal, a un negocio muy impersonal, y un proyecto, y dar becas era como muy cálido, y ahora dar microcréditos parece muy frío, ¿no? Pero la realidad es que al final yo veo así el liberalismo, ¿no? O sea, el liberalismo para mí es un pensamiento que premia la duda, premia la espontaneidad, premia el confiar, o sea, premia la filantropía, ¿no? El confiar los unos en los otros, y al final la verdad que me siento muy afortunado, no sé si lo he hecho aposta o sin querer, me siento muy afortunado de dedicarme a un negocio que sea tan liberal, ¿no? O sea, no podría soportar estar dedicándome a un negocio y pensar, joder, la verdad es que no estoy de acuerdo en lo que me dedico, ¿no? Pero nosotros, digamos que lo hacemos constantemente, y además es que nos dedicamos a cubrir necesidades de señoras o mujeres, y las señoras nos lo piden. Entonces, claro, cuando la gente me dice, oye, pero a la señora, a la mujer, ¿le parece bien o mal? Le digo, pues si es que antes de lanzar esta vertical que hemos lanzado de este negocio, se lo hemos preguntado, entonces nos lo ha dicho ella si le parece bien o mal, ¿no? Entonces, creo que es un pensamiento muy liberal, el de yo no sé qué es lo mejor para ti, pero tú tampoco sabes qué es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, al final, creo que ese sería un buen resumen, ¿no? Y a mí me encanta una frase que dice Hayek, que dice que todo pensador liberal tiene que ser un agitador, ¿no? Entonces, no puedo estar más de acuerdo. O sea, considero que el instituto es un agitador de YouTube, considero que Rayo es un agitador de La Sexta, considero que Escotado nos agita a todos el alma, y considero que nosotros también hacemos mucho eso, ¿no? O sea, nosotros es un proyecto completamente económico y financiero, pero al final lo que hacemos es agitar, ¿no? Y disfrutamos de algo tan sencillo aparentemente como el flujo circular del dinero, o sea, que el dinero vaya de una mano a otra, y
y del interés compuesto, ¿no? Que tanto admiraba Einstein, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con los aprendizajes que yo he tenido. Lo primero es que mi crowd no fue una idea, ¿vale? O sea, yo, como os decía antes, empecé dando unas becas a unos niños, tenía 50 niños becados y en verano de 2012 me voy a Nicaragua. Entonces, claro, yo iba ahí deseando volver en olor de multitudes y que todas las madres me dijeran lo bien que lo estaba haciendo dando becas a los niños, y de repente voy allí, entrevisto a las madres y como que las madres me decían que le venía bien la beca, pero que tampoco me creciera mucho. Que la madre me decía, no, bueno, a mí me ha venido bien la beca en el sentido de que el hijo está en la universidad, pero que mi hijo me hacía ganar $200 al mes que ahora no gano, ¿no? Entonces, joder, la verdad es que retumbó mi conciencia un montón porque dije, joder, algo tan, digamos, un prejuicio tan establecido en mi mente como que, digamos, que la educación es la mejor salida para la pobreza o la mejor vía o que tú puedes ayudar a la gente a través de becas, pues yo llegué ahí y algunas madres me decían que la beca le había venido genial y yo la apuntaba en mi cuaderno, pero otras madres me decían que no, que perdían $200 cada vez que el niño se tenía que ir a la universidad, ¿no? Al mes. Entonces, esa fue, digamos, el primer aprendizaje. Entonces, empecé a dar microcréditos porque las madres me lo pidieron, ¿no? Entonces, una de las preguntas del cuestionario en mi cuadernito era ¿cómo más te puedo ayudar? ¿No? O sea, una pregunta tan sencilla como esa. 43 de 50 madres me pidieron microcréditos. Siempre que me preguntan o siempre que me dicen, oye, ¿cómo tuviste esa idea? La realidad es que no fue la idea, la realidad es que fui allí, les pregunté y como me querían microcréditos me puse a dar microcréditos. Y es un aprendizaje muy grande porque al final cuando... Un poco lo que pone en la slide, ¿no? O sea, cuando es una necesidad y no es una idea, pues es mucho más fácil hacer un negocio porque ya has empezado con esa necesidad latente, ¿no? Entonces, pues este fue digamos, el primer aprendizaje, ¿no? La arrogancia occidental. Yo pensé que la solución era dar becas, la verdad que no me paré a preguntarles cuál era la solución y realmente, joder, pues si vas a dar un préstamo en Chinandega, pues la solución, Chinandega es un sitio de Nicaragua, pues la solución te la tienen que dar en Chinandega. Entonces, por extensión, descreo de que en Bruselas o en Ginebra decidan qué es lo mejor para África. No, no, es que ahora necesitan esto, no, la cooperación, no la cooperación. Entonces, al final, creo que lo mejor es ir allí, preguntarles qué necesitan, qué es lo mejor para ellos e intentar abastecerles. Y además vivimos en un mundo tan comunicado que tenemos la oportunidad de hacerlo. O sea, al final, nosotros empezamos con un montón de problemas para comunicarnos, pero la realidad es que el 90% de nuestras señoras tienen WhatsApp. Entonces, claro, al final ya comunicarme con ellas es muy sencillo, ¿no? Entonces yo voy, les pregunto qué quieren y si puedo dárselo, se lo doy. Entonces, digamos que dos premisas erróneas, que todos los niños deberían ir a la universidad, obviamente creo en la universidad, creo en la educación, etcétera, pero no tiene que ser una máxima. Y lo segundo, que los grandes capitales de Occidente debían moverse al resto del mundo, ¿no? El otro día leí una entrevista mía del Mundo del año 2012 que me encontré, bueno, en casa, y yo decía, no, los ricos tienen que llevarse el dinero y ayudar a los pobres. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con que tiene que haber movilidad de capitales, pero no tiene que ser una obligación. O sea, de hecho no es ninguna obligación moral que nos tengamos que ayudar los unos a los otros, realmente. O sea, yo lo que creo es que como personas que vivimos en una sociedad, concepto aristotélico, ¿no? Pues tenemos que ayudarnos porque es nuestra mejor alternativa, pero no creo que tengamos la obligación. Y no creo que la solución sea, aparte, quitarse la vía impuestos. O sea, es decir, nosotros nos reunimos con un montón de gente. Cuando digo grandes capitales o ricos, me refiero, grandes capitales es una persona que invierte 2.000 euros en nuestra plataforma. Eso es un gran capital comparado con lo que hay en Perú, en Nicaragua, donde sea, ¿no? Entonces, al final, creo mucho en la movilidad de capitales, pero sí que es verdad que creo que el método no tiene que ser quitárselo, sino que el método tiene que serle convencerles, ¿no? Entonces, digamos que nosotros intentamos que nuestro producto, nosotros tenemos
bueno, yo voy a entrar en mi crowd y voy a obtener una rentabilidad que sea competitiva con el mercado, y como esta rentabilidad es competitiva con el mercado, gano yo, gana la mujer a la que le estoy prestando y obviamente ganamos nosotros en el medio por juntar digamos, el ahorro con la inversión o el préstamo, ¿no? Entonces, al final, si queremos que los grandes capitales ayuden en países en desarrollo, tenemos que conseguir convencerles de que un país en desarrollo puede dar una rentabilidad competitiva. Y la realidad es que, luego hablaré de eso con más detenimiento, pero nos hemos dado cuenta que es que a las mujeres a las que prestamos es que les apetece devolvernos a un tipo de interés razonable y de mercado, ¿no? O sea, que eso es el verdadero empoderamiento. Si yo les prestara al 0%, les estaría haciendo un favor. Si yo le presto al 0% y la señora se compra un cerdo, casos reales, ¿no? Financiamos muchos cerdos. Cerdo, de repente yo desaparezco y el siguiente que le presta el 70% de tipo de interés, pues probablemente la señora, como estaba en un negocio que no es real, es un negocio irreal, que es que alguien te preste al 0%, pues su negocio quebraría, ¿no? Sin embargo, si yo le presto un tipo de interés de mercado, que el nuestro no es el 70%, ya os voy anticipando, pero es pues depende del caso, pero entre el 20 y el 35, pues claro, al final a la señora la metes en el mercado y ya te conviertes en innecesario. O sea, nosotros, un objetivo que debería tener Occidente, a mi juicio, es convertirse en innecesario para el resto de países, ¿no? O sea, que no haya una dependencia, sino que sea una relación en la que los dos ganamos. O sea, si tú te quieres sentar con un tío que tiene 100 billion, en inglés, 100 billion, lo que sea, y le dices, no, mira, te voy a dar un 1%, pero te vas a sentir súper bien porque estás ayudando a una señora en Nicaragua, le estás diciendo al tío que tiene que perder el 5% de rentabilidad con que le daría al mercado. Entonces nosotros lo que intentamos es sentarnos con un inversor, insisto, los inversores van de 500 euros a 500 billion, y lo que le decimos es, vamos a intentar que el rendimiento sea competitivo con el mercado y que esta inversión no te cause un esfuerzo, sino que esto va a ser competitivo con el mercado. Si el mercado histórico, la bolsa americana, por ejemplo, ha dado un 7%, pues nosotros queremos dar un 7%, pero si la señora me repaga súper rápido y podemos dar un 10, voy a dar un 10, porque nuestra relación con la señora es una relación en la que nosotros no sentimos pena por ella, ni ella siente pena por nosotros. O sea, la hemos sentido en el pasado, pero digamos que eso lo hemos superado. O sea, cuando llegas allí y ves cómo viven, la pena les tengo que dar yo, que estoy todo el día trabajando, ¿no? Entonces, ese sería el aprendizaje número 1. El aprendizaje número 2 es que a veces no hace falta marketing. O sea, nosotros nunca hemos gastado un euro en marketing en las comunidades donde estamos, porque la necesidad es grande, vamos a sitios donde la necesidad sea grande, y claro, las señoras nos vienen, digamos, a la oficina directamente. Entonces, yo nunca imaginé que podía montar un negocio en el que no tuviera que invertir en marketing. Pues estamos en un negocio en el que hay una parte que no invertimos en marketing. Digo una parte porque, claro, al final nosotros, esto es como si Airbnb tuviera las casas fueran 1.000 millones de casas, que es el caso de las 1.000 millones de mujeres que no tienen acceso al crédito a día de hoy, ¿no? Entonces, al final nosotros tenemos una parte solucionada, y la que nos queda por solucionar es conseguir convencer a los grandes capitales, o a los capitales a partir de 500 euros, de que hay una rentabilidad que es competitiva con el mercado y que a la vez hace una ayuda gigantesca, ¿no? La tercera es el interés compuesto, ¿no? O sea, lo comentaba antes. O sea, yo empecé con 10 créditos en 2013 sin querer montar un negocio de esto, y le pedí a mi padre que me hiciera un Excel de cómo se calculaba un tipo de interés. O sea, entonces me puse ahí con el Excel, cogí los 10 créditos, apunté y las señoras iban pagando y yo iba apuntando. Y solo montamos la empresa cuando habíamos llegado a 85. Entonces, de estos 10 a 85 no tuvimos que enviar dinero, sino que el interés compuesto y las señoras repagando y llegando a más gente nos permitió, con 10.000 euros que yo había puesto de mi época en banca, apostar por estas 85 señoras. Entonces, claro, me di cuenta que no solo prestar a un tipo de interés alto, cuando digo alto me refiero a alto para España, para allí es muy bajo, pero cuando digo alto te permite, uno, que la señora esté dentro del mercado, o sea, dignificar en algún sentido a esta señora o empoderarla o como queréis llamarle, pero por otro lado te permite crecer mucho más rápido, porque claro, si tú al inversor le das una rentabilidad y aparte cada vez el inversor va teniendo más dinero, pues cada vez vas teniendo más impacto, ¿no? Entonces encontré, digamos, la magia del interés compuesto. Ya sabéis la frase de Einstein
Rowling, que entiendo que será completamente apócrifa, pero que dice que hay un poder más fuerte que el de la relatividad, no sé qué, que dice que es el interés compuesto, ¿no? Pues nosotros pensamos completamente eso, aunque no lo dijera Einstein. Las de Churchill tampoco las dice Churchill, están ahí por internet todo el día. El aprendizaje número 4, digamos que este es mi favorito, ¿no? O sea, este es el favorito de cualquier capitalista que se precie. Cuando yo digo capitalista me refiero, el capitalismo para mí es una señora en un mercado comprando y vendiendo. El de los tirantes, el puro en Nueva York, eso es clientelismo. Capitalismo es la señora en el mercado, ¿vale? Para que entendáis un poco cuando hablo de capitalismo. Porque además me hace gracia porque preparando esta charla hablaba con Isabel y le decía, joder, va a ser la primera charla que empiezo la charla, digo que soy capitalista y no me odia el 80% de la sala. O sea, ahora igual esta sala me odia el 20%, pero en realidad hemos invertido el porcentaje, ¿no? No piensan que soy un psicópata, que el capitalismo perverso y esos oxímorons que a la gente le encanta decir. Entonces, bueno, digamos el aprendizaje número 4, la magia del flujo circular del dinero, este es mi favorito, porque nosotros llegamos a una comunidad, Tarapoto en Perú, que es una selva, y nos piden los primeros 100 créditos, ¿no? Y entonces nosotros analizamos la comunidad, nos piden, y siempre son vacas, cerdos y cultivo de cualquier tipo, digamos agricultura y ganadería, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a los 6 meses, de repente nos piden carpintería. De repente nos piden, pues hemos llegado a financiar un equipo de fútbol, que por cierto está pagando tarde, no sé qué pasará, nos piden un cibercafé, que esos por ejemplo van como un tiro, nos piden librerías, entonces claro, de repente te das cuenta que has pasado de negocios basados, digamos, volviendo a Aristóteles, un poco como centrados muy en la ética, ¿no? El sector, vamos a decir, primario, la ética, y luego pasas a la estética, ¿no? O sea, al final financiamos un montón de perfumerías. De hecho, la mujer nuestra que tiene más empleados tiene 150 empleados a su cargo y empezó con un crédito con nosotros de 1.000 euros o 1.000 dólares y venden perfumes. Es una especie de Herbalife de estos negocios piramidales, no estafas piramidales, negocios piramidales, en el que la señora tiene como 150 vendedores de perfumes por toda la comunidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta muy rápido de que digamos que somos capaces de imprimir ahí la prosperidad y meterla en la comunidad, y esto ocurre en 6 meses o 12 meses. Nosotros el año pasado nosotros siempre hacemos entrevistas y vemos cómo intentamos medir el impacto y sacar unos ratios, y el año pasado en una de las zonas donde prestábamos, en Perú, las señoras después de un año alcanzaban el salario medio de ese país. El salario medio en Perú me parece que es 350 euros, me parece, y la media de nuestras señoras después de haber recibido un año de préstamo era ese. O sea, habían pasado de la pobreza a la prosperidad en un solo año, ¿no? Y al final esto es la magia del flujo circular del dinero, y que al final yo siempre digo lo mismo, que es que el mejor cuento, estamos todo el día con el de Caperucito y esos cuentos, esos son una mierda de cuentos comparados con el cuento de la lechera, que es la señora que se pilla la vaca y que va y que trabaja, súper trabajadora. Pues entonces a nosotros nos gusta el cuento de la lechera y las pruebas de Hércules. No nos gusta ni Sísifo ni Caperucita. Pero al final vivimos en un mundo en el que a la lechera se la mira como, joder, la lechera, qué ambiciosa la lechera. Joder, la lechera tiene su vaca e intenta sacar toda la leche que puede, ¿no? Entonces nosotros intentamos buscar intentamos reproducir muchas veces el cuento de la lechera, ¿no? El quinto, joder, ya voy por el quinto, qué barbaridad. El quinto es la necesidad de la cooperación, ¿vale? Este lo quiero decir aquí porque en un entorno liberal muchas veces se descree o se duda de la cooperación. Yo también he dudado de la cooperación. Yo antes tenía una ONG y de repente un día me di cuenta que no había salida, que no podía crecer y que estaba en un círculo, como en una espiral de perdón, en una espiral como de decrecimiento, y que aparte con una ONG no conseguía dignificar, como por decirlo de alguna manera, a los empleados, era sin ánimo de lucro, entonces no conseguía bien establecer los incentivos, etcétera, ¿no? Pero sin embargo nosotros hemos aprendido con Microwd a entender a qué se dedica la cooperación y dónde tendría, en nuestra opinión, que estar la cooperación. Nosotros empezamos prestando a mujeres súper pobres. La empresa tiene 4 años, pues los 2 primeros años fueron a todo tipo de mujeres, en especial a las mujeres súper pobres. ¿Qué ocurre? Que nos llegaban los excels de repago y nos decían, esta señora no la hemos querido recobrar porque es súper pobre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final no puedes montar un negocio
en el que un cobrador le dé pena cobrar a la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, la mujer muchas veces no era emprendedora, simplemente, si claro, está en una situación de pobreza de $1 al día y necesitaba un crédito y arreglaba el techo de su casa que estaba lloviendo, ¿no? Y le caía como una losa. Nosotros solo invertimos en emprendedoras. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Tomamos la decisión de ir al segundo escalón de la pobreza. Son señoras que igual ganan $100 o $150 al mes y las ayudamos para que pasen a los 350 que hemos comentado antes. Pero, ¿por qué apostamos por ello? Porque al final estas señoras nos dimos cuenta que eran generadoras de empleo. Entonces, un ratio que hemos sacado durante el último año es que cada crédito que damos, ayudamos a generar 2,45 puestos de trabajo. Y esto sería imposible si prestara digamos, a la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque al final fuimos a conocerlas, son señoras alejadas de la zona, al final yo no estoy prestando en Eritrea, estoy prestando en Nicaragua, entonces al final la gente ahí no está en extrema pobreza por lo general. Entonces yo llegaba allí, era súper complicado llegar a la casa y la señora al final no estaba en el mercado, que la clave de todo esto es darle a la señora un arma, un negocio en el que se pueda ir al mercado, comprar y vender. O sea, nosotros hemos terminado por entender que el negocio y el comercio es una herramienta de paz, pero lo hemos terminado porque nos hemos dado cuenta que la señora, cuando conseguíamos meterla en el mercado y hacíamos posible que la señora fuera por la mañana a un sitio y vendiera sus productos, la señora se le acababan los problemas. Entonces ahí llegaba la paz, ¿no? Y la prosperidad. Entonces creemos que el perfil del ciudadano del primer escalón que no puede llegar al mercado, que no puede competir con el mercado, creemos que le tiene que ayudar la cooperación, ¿no? Entonces nosotros hacemos un montón de cosas con ONGs que les ayudan y creemos que es esa labor, ¿no? Y a la vez que esto nos dimos cuenta además que las señoras que nosotros buscábamos, que eran, nosotros decimos mujeres extraordinarias, que son mujeres que son capaces de generar empleo, estas mujeres al final empleaban a las de la primera base de la pirámide. O sea, que tenía sentido porque al final generábamos el empleo que queríamos generar al principio, ¿no? Todo esto, como veis, ha sido un proceso de aprendizaje en el que, joder, pues me ha alegrado mucho de haber sido capaces de dudar en vez de tener certezas, ¿no? O sea, si nos hubiéramos basado en certezas, pues seguiría dando créditos a señoras súper pobres, pegándome con ellas para que pagaran, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería un proyecto basado en la compasión más que en el comercio, ¿no? Creo que nuestro proyecto es muy compasivo, además, ¿eh? El aprendizaje número 6 es que hemos conocido a los famosos motores sociales de la rebelión de Atlas, ¿no? La rebelión de Atlas es un libro de una novelista que si la lees y te gusta, en Twitter se te considera un psicópata, que se llama Ayn Rand. A mí me parece que tiene 2 novelas excepcionales. Y que fue una mujer excepcional, aunque a mí no me gusta como filósofa, me gusta como novelista, y en La rebelión de Atlas habla básicamente de un momento en el que los motores sociales se pongan en huelga. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando los que curran mucho dejen de currar, ¿no? Entonces, quería poner este ejemplo porque nosotros con MiCrowd conocemos 2 tipos de motores sociales. O sea, conocemos el motor social, que es la mujer que se compra la vaca o se compra el cerdo y a los 6 meses repaga el crédito, cuando el crédito es anual, y pide otro crédito y pide para 4 cerdos y luego pide para 16 cerdos y luego pide para 24 cerdos, eso es un motor social, ¿no? La mujer que está dinamizando su comunidad a tope, ¿no? Entonces nosotros hemos conocido un montón de motores sociales en estos países, pero también hemos conocido un montón de motores sociales en España. Y al final yo, cada vez que un inversor invierte en la plataforma, al final es un inversor que empieza a creer en este producto, que apuesta en una mujer, que hace un ejercicio de valentía y de ausencia de miedo, enviando su dinero a otro país en busca de una rentabilidad o en busca de un impacto social o en busca de lo que quiera, ¿no? Y entonces al final tenemos 400 inversores ya y nos hemos dado cuenta que todos ellos han sido en cierto sentido un motor social, ¿no? Y que aparte la tecnología te permite ser un motor social a día de hoy con cantidades mucho más bajas que antes, ¿no? Pero el viaje está siendo tan bonito que hemos conocido gente extraordinaria de los 2 lados, ¿no? El aprendizaje número 7 es la destrucción creativa de Schumpeter.
Aquí os voy a hablar de un caso. Esta señora se llama Pastorcita y esta señora es una historia increíble que nos pasó. O sea, me voy a comprar fruta porque allí se come fatal en Nicaragua y tal, todo está súper frito y tal, y el último día no te entran los pantalones, entonces me voy a comprar fruta y de repente esta señora me vende 20 kilos de fruta. Entonces me monto en el coche de nuestro cobrador, de nuestra persona allí, y le digo, joder, con esta tía, macho, me ha vendido 20 kilos de fruta y yo quería 4 plátanos. Y me dice, ya, es que es la Pastorcita, que es la leche, la tía. Y le digo, y entonces vamos así, y sigue el tío con el coche, y a los 20 minutos me dice, a esta la habéis prestado. Y digo, joder, tío, dímelo antes, coño. Entonces, total, que nos volvemos a conocer a Pastorcita y le hacemos una entrevista. Y claro, nos encontramos a Pastorcita, que es una frutera, que se pone ahí, que se pone como una bestia a vender fruta, y que vende fruta por redes sociales, ¿no? Entonces, de repente, la tía se da cuenta de que si vende por redes sociales, pues llega mucho antes a la casa del tío, que el tío no se tiene que acercar, que fideliza a su clientela, y entonces ella se da cuenta que su negocio no tiene que ser offline, que su negocio tiene que ser, oye, me voy a vender fruta por redes sociales. Entonces lo subo a Facebook y me pongo como una loca a vender. Entonces llamo unos meses al cobrador y le pregunto, oye, ¿qué tal le va a Pastorcita? Y me dice, pues mira, Pastorcita ahora está echando a todas las mujeres de su tienda, cosa que en España, vamos, sería ilegal, y está contratando hombres, ¿no? Entonces, para que imaginéis un poco las paradojas a las que me lleva esta empresa, ¿no? Esta solo contrata hombres. Le digo, hijo, ¿por qué está haciendo esto? Y me dice, porque los hombres tienen moto, y entonces ella ya reparte por internet, va el hombre con la moto y tal, y no le quiere las mujeres, porque las mujeres tienen miedo de meterse por los caminos y no sé qué. Entonces, esto sería una sinvergüenza en España, pero allí es una emprendedora de éxito, ¿no? Entonces Pastorcita aplicó la destrucción creativa de Schumpeter, que al final no es más que lo que te da el capitalismo, que el capitalismo son cientos de personas intentando utilizar su ingenio cada día para o vender más caro o hacer sus productos más baratos de manera que aumente su margen, ¿no? Entonces es lo que hizo ella. El aprendizaje número 8 es el impacto social del WhatsApp, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho recalcar que al final, o sea, yo me muevo en un mundo en el que cada vez que me siento con un montón de fondos y tal, y, oye, pero tú estás midiendo tu impacto social, oye, pero tú eres social o no eres social. Pues no sé si soy social o no soy social, y me da igual, ¿sabes? O sea, digo, me encanta mi producto, a las mujeres les encanta mi producto y a los inversores les encanta mi producto. Entonces, me da igual si es social o no es social. Entonces, el que inventó el WhatsApp, no sé si era un sinvergüenza, no sé si era feminista o no era feminista, no sé si estaba a favor del PIN parental o no, o sea, me da igual. O sea, el que inventó el WhatsApp probablemente sería un tío que se quería forrar, pero o que quería sobrevivir. O sea, los emprendedores, vamos, desde los que se quieren forrar o nos queremos forrar hasta los que queremos sobrevivir, y generalmente somos los mismos todos. Y entonces al final el que inventó el WhatsApp lo único que quería era sobrevivir. No quería que estuviéramos conectados todos hoy gratis, ¿vale? Pero es que el que inventó el fuego es lo mismo. El que inventó el fuego era un tío que estaba helado, o una tía, con perdón, pero que estaba helado y que dijo, joder, o invento el fuego o la familia se me hiela, ¿no? Entonces inventó el fuego para su familia, no inventó el fuego porque quería crear impacto social. Pero la realidad es que desde que inventó el fuego hasta que yo uso el microondas, pues joder, la culpa la tiene él, ¿no? Y entonces, ¿es un emprendedor social? Pues sí, pues de los mejores, pues el que inventó el fuego, el que inventó Internet, el que inventó el WhatsApp, el que inventó el Skype, todos esos, no sé si querían montar un proyecto social o no querían montar un proyecto social, pero a mí, que considero que mi proyecto social me ha ayudado infinitamente, ¿no? Entonces, al final, es una línea muy difícil de definir, ¿no? ¿Qué es social y qué no es social? Pues probablemente si preguntaras en mi oficina a los que se dedican a operaciones te dirían que no conocen ni empresa más social que WhatsApp, ¿no? Si vas al Congreso de los Estados Unidos y le preguntas a la Alexandria, pues te diría que no. Pero todo es al final es lo de siempre, ¿no? Son todo grises, ¿no? Entonces al final definir qué es social y qué no es social por unos estándares, pues me parece complicadísimo, ¿no? O sea, nosotros en Mi Crowd, por ejemplo, siempre decimos soluciones económicas para problemas sociales, ¿no? Intentamos no ir más allá de eso. El número 9 le hemos llamado la apátrida filantropía.
Y bueno, pues al final está basado, el título de esto está basado en un vídeo que hicimos a un inversor y que el tío estaba flipadísimo por haber invertido y estaba, no, es que este es un fenómeno que yo nunca he conocido nunca. Y yo pensando, bueno, tampoco te pases. Entonces decía, no, porque es un fenómeno de confianza, ¿no? O sea, tú le envías el dinero a una mujer y la mujer te lo repaga y tal, y qué confianza hay entre ambos, y la mujer confía en que tú le vas a dar un segundo crédito cuando te lo repague, etcétera, ¿no? Entonces al final... la verdad que podríamos haber elegido otro ejemplo, que está la niña con unas pistolas. ¿Habéis visto, no? Pero no tiene nada que ver la slide. Y entonces, bueno, al final nosotros nos hemos dado cuenta que la filantropía y que confiar en el ser humano va mucho más allá, y que al final vivimos en un mundo en el que joder, pues de repente escucho que quieren poner muros por todas partes, ¿no? Y yo digo, joder, compárame gente que quiere poner muros o mantenerlos con lo nuestro, que es un señor que se mete por la tarde o una señora por la noche en su casa, se mete en la web y se invierte en 5 señoras y envía su dinero a miles de kilómetros y le llega su dinero y le llega el dinero a una señora que recibe $1000 y de repente no conoce al inversor, y de repente la señora dice, ostras, se los voy a repagar porque este inversor va a apostar por mí cuando yo le pida 2000, ¿no? Entonces son fenómenos de filantropía, del concepto de filantropía griego, de confiar los unos en los otros, que está a años luz de lo que leemos en los periódicos, ¿no? O sea, yo si leyera todos los días los periódicos no habría montado esta empresa, pero la realidad es que en el mundo cada día es mejor, digan lo que digan los periódicos, ¿no? Y entonces, y hablando de filantropía, nosotros hemos hecho muchos más proyectos con MiCrowd que van más allá de la inversión. Y nos hemos encontrado con la mejor recepción de nuestros inversores. Entonces, aunque haya unas pistolas, esos son juguetes, ¿vale? Entonces nosotros, no solo nuestros inversores invierten, sino que conseguimos llevar juguetes a las comunidades. La otra que veis de los cimientos, pues es una casa en construcción que se había quemado y que ayudamos a reformar. Entonces hacemos muchas más cosas y nos hemos dado cuenta que al final, cuando tú convences al capital de que su opción es buena, esa va a ser su mejor manera de invertir su dinero, el capital no está pensando cuál es mi rentabilidad. Nuestros inversores no nos piden, oye, mándame, sí, bueno, el 5% nos piden, mándame un reporte de rentabilidad. El resto de inversores está ahí por el viaje. O sea, está ahí por, yo pertenezco a este grupo, yo soy el grupo de gente que invierte en esta empresa, que ayudan a la gente y aquí están los resultados, ¿no? Entonces, creo que hay una pequeña farsa en la que... escrita en algunos libros que todos conocemos, que dice, no, el que controla los medios de producción y tal, y la plusvalía y no sé qué. Yo os juro que tengo 400 inversores y 10 socios y ninguno me está dando el coñazo con la plusvalía, ¿sabes? O sea, que es que la plusvalía le da igual. O sea, la plusvalía le preocupa solo al que maneja el dinero, al manager del fondo. O sea, la clave está en quien maneja el capital. Ese tiene la decisión de si quiere ser una buena persona o quiere ser una mala persona. Pero al final, el que tiene el capital, sinceramente, yo me siento con todos todas las semanas y le digo, mira, tu rentabilidad es del 4. Ah, pues genial. ¿Y cuántas mujeres hemos ayudado? Tu rentabilidad es del 6. Ah, pues genial. Pues ¿cuántas mujeres hemos ayudado? O sea, que al final hay una mentira tan extendida que es la del tío Gilito, ¿no? O sea, no sé quién se inventó al tío Gilito, pero el mundo crece más lento porque hay un subnormal que se inventó al tío Gilito. Porque al final el tío Gilito no existe, yo no me lo he encontrado todavía. Y sí, bueno, que sí, que tengo un primo que sí, que es como el tío Gilito. Vale, pues no. O sea, el 1% de la población igual es parecida al tío Gilito. Al resto de la población lo que quieren es vivir súper bien y ayudar a los demás, ¿no? Insisto, diga lo que digan los periódicos. El aprendizaje número 10 lo he adelantado un poco antes. Y es que es empoderar, ¿no? O sea, nosotros, y nos ha costado un montón aprenderlo. O sea, que es empoderar, al final, es la palabra probablemente más de moda en España, ¿no? El empoderamiento y no sé qué, el empoderamiento. A nosotros nos ha costado un montón saber qué es empoderar, porque nosotros venimos de creer que empoderar es prestar lo más bajo posible de tipo de interés, y luego nos dimos cuenta, les preguntamos a las señoras, oye, ¿tú por qué coges el crédito con nosotros? Y nos dimos cuenta que más del 70% ni nos hablaban del tipo de interés. O sea, a las señoras les da igual el tipo de interés, porque sus negocios son tan rentables, tan inmediatos, tan reales y tan sostenibles, que el tipo de interés les da igual. Si tú compras fruta a 100 euros o a $100 y la vendes a $400, te da igual si has pagado de tipo de interés un 25, un 35 o un 12.
Te preocupa mucho más, por ejemplo, si te han pedido avalar, qué ocurre si te retrasas con el préstamo, etcétera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el empoderamiento era la señora, la mujer metida en el mercado. Eso es lo que empoderaba a la mujer. Entonces, nosotros pasamos de tener unos vídeos tristes de, ay, por favor, deme un crédito y tal, a unos vídeos súper felices de decirle, joder, vamos a, en vez de enseñar los vídeos cuando la mujer todavía no ha recibido el crédito, vamos a enseñar los vídeos, ahí vamos a enseñar una foto, vamos a enseñar los vídeos cuando ya ha recibido el crédito y qué ha hecho con el crédito, ¿no? Entonces, nos encontramos con mujeres súper ambiciosas que lo que nos decían era, quiero otro crédito para comprarme más cerdos, tengo una tienda de chucherías y ahora me quiero montar una gasolinera, soy una peluquera y le quiero comprar el negocio de peluquería a mi jefa, o sea, lo que se llama en términos financieros un management buyout, ¿no? O sea, comprarle el negocio a tu jefa, pues eso son cosas que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Entonces, son cosas tan normales y estamos tan cerca de hacerlo, estamos entre 0 y 1.000 euros de hacerlo, ¿no? Entonces, es un cambio gigantesco y ese es el verdadero empoderamiento. El empoderamiento no es que yo me vaya a Nicaragua y me ponga a repartir favores. El empoderamiento no es que yo inculque que los últimos serán los primeros, no. El empoderamiento es que yo vaya y le diga, mira señora, si te lo mereces, vas a recibir otro crédito, porque gana el inversor, gano yo y ganas tú. Entonces eso es lo que nosotros le vendemos a la señora. Te vamos a dar un crédito, no tienes historial crediticio, te vamos a dar para una vaca. Si nos lo repagas bien, vas a poder comprarte 2 vacas. Si no me lo repagas bien, pues no te puedo dar otro crédito, ¿no? Entonces intentamos premiar el mérito antes que la compasión. E insisto que muchas veces nuestro proyecto es muy duro y es muy duro. Y a todos nos da miedo el capitalismo. O sea, digo, ser capitalista, ¿no? Siempre dices, joder, ¿seré mala persona? Es que soy capitalista. No. Es que al final, al final cuando me ocurre eso me tengo que ir a las estadísticas y entonces ver que en 1900 había un 90% de extrema pobreza, en 1990 había un 45% y el año pasado un 7%. ¿Vale? Y eso no es gracias a otra cosa que a que se han abierto las fronteras. Y si analizas los países, cuando los países tienen su índice de facilidad para hacer negocio mejor rateado, son mucho más ricos. O sea, eso es la prosperidad, ¿no? El número 11, y ya voy acabando, es la curva de Kuznets. La curva de Kuznets, no sé si la conocéis, es un bielorruso premio Nobel de Economía de 1971 y que a mí me encanta porque habla de la desigualdad. Y fue el que demostró que la desigualdad daba igual. O sea, que la desigualdad era algo transitorio y que cuando los países crecen muy rápido, al principio crece la desigualdad, pero luego todo se va igualando, ¿no? Lo mismo pasa, y además esta curva es aplicable a las emisiones de CO2 y a cualquier movimiento, al activismo, etcétera, ¿no? O sea, al final, la curva de Kuznets, nosotros la vemos cada día. O sea, yo cuando llego a Tarapoto son 10.000 personas, bueno, no sé si son 10.000 personas, la verdad, pero solo prestamos, imagínate, a 300 mujeres en Tarapoto. Entonces, claro, esas 300 mujeres están en ventaja comparativa muy grande con el resto de la comunidad. Entonces, claro, digamos que yo llego y en Tarapoto aumento la desigualdad de Tarapoto. Tarapoto es una ciudad más desigual, igual que Arteixo es más desigual que el resto de Galicia, porque está ahí Amancio Ortega. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final Tarapoto termina muy rápido siendo mucho más rico que el resto de comunidades que hay alrededor. ¿Por qué? Insisto, porque la que compra carne de cerdo vende leche de vaca, la que vende leche de vaca compra zapatos y la que compra zapatos vende lo que sea, ¿vale? Entonces, al final, nosotros hemos visto cómo la desigualdad es momentánea, o sea, es como lo que ocurrió en Estados Unidos. O sea, casi todos los países han cumplido, por no decir todos, la curva de Kuznets, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que buscamos es acabar con la pobreza. La desigualdad, digamos que la consideramos la segunda división de los problemas. Los primeros son la pobreza extrema y es donde tenemos que ayudar. Todo esto es nuestra opinión, por supuesto. Aprendizaje número 12 y último. ¿Qué es usura, no? Este es un concepto milenario de qué es la usura y constantemente a mí me llaman usurero pues una vez al día más o menos. Porque tengo 2 reuniones, hay uno que me llama usurero y el otro que invierte. Entonces, ¿qué es la usura? Al final nosotros, la definición ha ido cambiando un montón, incluso en la alta Edad Media, gracias a algunos, no sé, incluso se prohibió la palabra usura, también se prohibió la palabra comercio, y entonces la usura al final, o pseudo prohibió, entonces la usura al final, nosotros hemos terminado por pensar que
tiene que ser la señora la que decida si es usura o no es usura. O sea, que no nos paramos a pensar si nuestro producto es usura o no es usura. Será el mercado quien nos diga, el mercado, entendiendo el mercado como las mujeres que quieren acceder a nuestros créditos, la que nos tiene que decir si eso es usura o no es usura, ¿no? Entonces, digamos que este es el último aprendizaje que he tenido. Quería leer unas palabras y decir que mi gran aprendizaje en este mundo ha sido que cada vez es más próspero pero más complejo, que el error es un aliado y no un enemigo. O sea, hemos aprendido un montón de los errores, que la duda progresa más firme que la certeza. Nosotros constantemente estamos replanteándonos si el problema que intentamos solucionar puede ser rentable. Las señoras nos están diciendo si el producto les está ayudando o no les está ayudando, pero son ellas las que lo tienen que decir. Y que solo conozco una verdad absoluta, que es que ni vosotros sabéis qué es lo mejor para mí, ni yo sé lo que es lo mejor para vosotros, ¿no? Y esto, por extensión, a las señoras con las que nosotros trabajamos, que son alrededor de 5.000 señoras. O sea, tengo una muestra bastante grande para saber que no puedo ser capaz yo de decidir si estoy haciendo usura o no. Entonces, bueno, esto es lo que queremos hacer de MiCrowd. Faltan las comillas en banco, porque no somos un banco, pero queremos ser un banco, queremos bancarizar a mujeres y que vayan felices a pagar, ¿no? O sea, cuando la gente me dice cuánto vale tu empresa y yo digo una valoración que a la gente le parece desorbitada y me preguntan, joder, ¿por qué vale tanto esto? Usurero, ¿por qué vale tanto? Les digo porque estamos montando un banco en el que las mujeres van felices a pagar, ¿no? Entonces eso tiene un valor muy grande para nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Nada. Y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Aprovecho para pedir una que han hecho por internet, que es, de hecho, ¿por qué solo mujeres? ¿A qué se ve ese target especial? Este es un clásico. Pues porque me puse a analizar cómo repagaban los hombres y cómo repagaban las mujeres, y me di cuenta que las mujeres se lo merecían más que los hombres porque repagaban mejor. Al cabo del tiempo nos dimos cuenta, además, que las mujeres tienen un impacto social mayor. O sea que... Parece que hay algún problema. Mujer. Entonces, pues nos dimos cuenta que repagaban mejor y apostamos por el mérito. Luego nos dimos cuenta que tenía un impacto mayor y, por ejemplo, nosotros el 90% de nuestras mujeres invierten en educación de sus hijos y mejoran la casa. Quizá el ratio, y digo quizá, pero todo parece indicar que el ratio sería peor con los hombres, ¿no? Muchas de las mujeres, para que sepáis un poco el futuro de nuestra empresa, nosotros queremos hacer más cosas que prestar. Hemos cerrado un acuerdo con una empresa de microseguros para empezar a asegurar algunos negocios, la salud de las mujeres y de los hijos. Y uno de los proyectos que tenemos, estamos haciendo un proyecto de vivienda social también para vender hipotecas, y uno de los proyectos que tenemos es tarjeta de débito. Y tenemos una tarjeta de débito para que el marido no le robe a la mujer. Entonces, bueno, digamos que esa es una de las únicas razones, esa es una de las únicas premisas con MiCrowd en las que acerté, en prestar solo a mujeres. Luego llegó el movimiento feminista y tal, pero yo soy de mucho antes. Mucho antes que Meryl Streep. Meryl Streep me ha copiado a mí. ¿Otras preguntas? Sí. Hola Alejandro, muy chulo tu proyecto. Muchas gracias. Quería preguntarte... Pero lo escucho perfecto. Quería preguntarte, ¿tú eres la única vía de financiación a la que pueden acceder esas personas? ¿No tienes ningún tipo de competencia allí? No, tengo mucha competencia. En algunos sitios más competencia que otra, o sea, tampoco podría definir bien qué competencia tengo, pero generalmente nosotros prestamos a la mitad del tipo de interés, ¿vale? ¿Por qué prestamos a la mitad del tipo de interés? Porque yo compito con una empresa que tiene un cuaderno y un boli. El señor va con el boli aquí, con el cuaderno. Entonces yo meto tecnología a tope, de manera que podemos ahorrar los costes de estructura, ¿no? O sea, al final nosotros competimos con empresas que sus costes de estructura son como del 12% y nosotros lo tenemos en un 3%. Y eso solo lo conseguimos por la tecnología. Así que la tecnología tiene un impacto social muy grande. Y la tecnología es capitalismo. Y entonces competimos mucho con un montón con los usureros, el préstamo informal, los bancos, etcétera. Pero por contarte un poco,
Primero, la tecnología, eso es lo que nos diferencia. Segundo, que nosotros prestamos a muchas mujeres que es su primer crédito y un banco nunca apostaría por ellas. Entonces, nosotros apostamos por mujeres que son conocidas en la región, nuestro cobrador nos dice, oye, esta mujer es muy buena, pero igual nunca ha pedido un crédito, entonces está desbancarizada, ¿sabes? Porque la gente se cree que bancarizar es tener una cuenta en el banco. Si tú tienes una cuenta en el banco pero no te dejan ni comprar nada ni pedir un crédito, no estás bancarizado. Entonces son mujeres que no están bancarizadas y entonces nosotros somos los primeros. Muchas veces nos ocurre que en el segundo y en el tercer préstamo, más bien en el tercero, en el cuarto, en el quinto, ya se consideran bancarizadas, ya tienen su histórico de crédito y ya competimos con los bancos, ¿vale? Entonces los bancos digamos que no entran por eso. Y luego el préstamo informal, los tipos de interés son mucho más altos que los nuestros, entonces nos distinguimos compitiendo a tipos de interés. Y una cosa que creo que hacemos bien comparado con la competencia es algo tan tonto como preguntarles qué quieren. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que las señoras quieren 2 meses de carencia y la competencia allí casi no presta con carencia. 2 meses de carencia es un margen buenísimo para que la señora busque la mejor vaca, el mejor cerdo, o que espere para cultivar cuando tiene que cultivar, ¿no? Y luego otra cosa que hacemos es que nuestro producto es único. O sea, en cada comunidad, único me refiero a que hay uno, en cada comunidad solo damos un tipo de crédito al mismo tipo de interés y al mismo plazo, que es 1 año. Entonces no se crean entre las señoras cotilleos de, oye, ¿a cuánto te prestan a ti, a cuánto me prestan a mí, ¿no? Entonces intentamos que el producto sea único, monoproducto, de manera que digamos que haya un clima de justicia. Eso es como nos distinguimos. Yo la verdad es que te haría un montón de preguntas. Voy a hacer una ahora, creo que muy sencilla y muy directa. Luego si hay más posibilidades, pues si quieres te haré alguna más. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede hacer todo eso en las clases medias españolas? Vale. Estamos hablando de que en España es mucho más difícil hacer cosas que en Nicaragua. O sea, digo, cuando quieres montar cualquier cosa en España te ponen más trabas que en Nicaragua, tristemente. En España hablamos mucho más de usura que en Nicaragua. España es un país estadísticamente que percibe el capitalismo mucho más negativamente que Nicaragua. Y ya lo pintó Goya hace 250 años, a 2 hermanos ahí matándose a leches. Pues ese es el gran problema que tenemos en España, para mí, que hay 2 Españas, ¿no? Dicen Machado, yo digo, joder, Goya mucho antes. Ese es el primer problema. El segundo es que en España, al estar todo mucho más regulado, por ejemplo, para prestar a través del Banco de España tienes que tener un capital social de 3 millones de euros. O sea, ningún sentido, ¿vale? Y lo tercero sería el estigma. O sea, es decir, si yo montara una empresa en España que prestara el 15% de tipo de interés, me lincharían. Aunque mi cliente dijera que está encantado con las condiciones que le doy, me lincharían. Entonces, hay una serie de prejuicios que allí no hay. Allí está la señora esperando el crédito para comprarse el cerdo y ponerse a vender ahí como una bestia la carne. Entonces, claro, esa espontaneidad y esa falta de planificación tan hayekiana creo que es lo que ayuda a Microwd en los países en desarrollo, ¿no? Entonces nosotros vamos a países donde la oportunidad es gigantesca porque la gente está deseando trabajar, en vez de pensar yo soy ganador o yo soy perdedor, a mi abuelo en la guerra, no, o sea, digo, en Nicaragua no están con la guerra, en Nicaragua están, tengo que sacar a mi hijo adelante o a mis hijos adelante y esto va de que yo compre y venda, entonces dame el crédito rápido que yo voy a comprar y a vender. O sea, el 30% de nuestras señoras piden nuestros créditos por razones burocráticas, tú fíjate, o sea, porque hay poco papeleo, reciben la vaca y se ponen a vender. O sea, al final es que, realmente es que no pensar, o sea, la ventaja competitiva tan grande que te da no tener envidia es fundamental, o sea, llegar a la oficina y no tener envidia de nadie es fundamental. Y claro, nosotros trabajamos con señoras que no tienen envidia al lado, que lo que quieren es batirla, ¿no? Con ingenio, o sea, esto va de ingenio, o de horas. ¿Qué tal? Yo tengo 2 preguntas. La de no prestáis a hombres y si prestáis a gays, lesbianas, transexuales, ¿no?
Era por hacer una pregunta en el aire del tiempo. La pregunta que yo quería saber, de verdad, es: ¿tenéis competencia en el sentido en el que vosotros actuáis? Es decir, no como banco y tal, sino alguna otra empresa, algún otro grupo de gente que haya visto un poco la misma forma de funcionar. Mira, dos cosas. Lo de las gays y eso no tengo ni idea, la verdad. Creo que todavía todas mujeres, lesbianas sí, claro. Claro, lesbianas sí. Y el viernes se financió una Lady Di. Me lo mandó el que la había financiado, se llamaba Lady Di. Pues bueno. Para la corona, sí. Entonces, ¿cómo competimos? Si tenemos algo muy parecido, hombre, yo entiendo que terminará teniendo algo muy parecido, pero insisto que es que vamos a sitios muy rurales, donde a la gente, o sea, digo que hay que tener, o sea, te tiene que apetecer mucho currar para trabajar en Tarapoto, ¿sabes? O en Puno o en Arequipa, o sea, que es que yo no voy a Lima, yo no voy ni a Lima, ni a Ciudad de México, ni a Managua. Yo voy a Campeche, a Chinandega, a Estelí, a Tarapoto, a Puno, a Arequipa. O sea, voy a sitios donde a la gente le da mucha pereza. Pero claro, a mí es que me gusta tanto mi trabajo que me quito la competencia por la pereza. Entonces creo que el problema es ese realmente. O sea, y luego eso con las pequeñas empresas. Y con las grandes, es que a la gran empresa el embudo del Customer Lifetime Value, o sea, lo que te cuesta captar al cliente, es que no le entra el embudo, no le sale la cuenta. Porque claro, si tienes que mandar un expatriado a Tarapoto para montar el negocio, pues claro, dices, no, yo lo monto en Lima, ¿sabes? Entonces, la ventaja que tenemos nosotros, vamos a decir, como startup, es que entramos en sitios donde no le entra a la gran empresa, no le sale la cuenta, ¿no? O sea, nosotros hacemos una cosa que es una tontería y que ojalá vean el YouTube y me copien otras empresas porque ayudaremos a más mujeres, que es que el cobrador tiene que ser del pueblo. Pues de repente llegamos a México, tenemos 20 reuniones y los cobradores no eran ninguno del pueblo. Digo, pero si es que el cobrador le tiene que prestar a sus primas. Lo que tenemos que buscar es un cobrador honrado que tenga unas primas honradas. Pero lo mejor que puede pasar es que el cobrador o la cobradora, generalmente es cobrador por la moto que os he contado antes, le preste a las primas. Y que las primas repaguen bien y que el cobrador le transmita bien a sus primas que, joder, aquí ganamos todos. Tú vas a recibir 10 créditos en 10 años y yo cada día voy a ganar más dinero. Eso dice el cobrador, ¿no? Cada vez voy a ganar más dinero con menos trabajo. Porque claro, el cobrador si tiene clientes muy fidelizados y la señora va a pagar al banco sin necesidad de visitarle, pues el cobrador gana dinero sin hacer nada, ¿no? O sea, es un poco, intentamos inculcarle un concepto como muy de banquero privado, ¿no? Muy de, oye, van a crecer tus activos y vas a trabajar lo mismo, ¿no? Y todo muy incentivado, el incentivo económico, y consideramos que es mucho más digno pagarle en moneda local que en plátanos, así que estamos súper amantes del dinero y hablamos muy bien del dinero y que dignifica a la gente, si no lo robas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Hola. Antes como centroamericano, pues te agradezco ahí por el impacto que estás haciendo ahí en mi región, la verdad, Gracias. te lo agradezco. Y quisiera saber ahí qué viene, me imagino que obviamente tienes algún plan de expansión, ir más allá de lo que estás haciendo ahora. Sí. Y también, por ejemplo, allá nosotros, sabes que tenemos 6 millones de inmigrantes en Estados Unidos, Ajá. mucha remesa, es nuestra principal fuente de ingresos en América Central. Sí. Y si tenés, digamos, pensado, digamos, financiarte o hacer crecer el negocio por medio de gestión de esas remesas, o sea, que esas remesas... Pues mira, las remesas es un trending topic en mi oficina. Nosotros es el eterno retorno. Cada 2 meses pensamos, oye, ¿qué hacemos con las remesas? La verdad que todavía no se nos ha ocurrido qué hacer con las remesas. Pero el 20% del PIB en Ghana creo que viene de remesas, o sea, es una barbaridad. Entonces es un negocio que lo tenemos muy en cuenta, pero no sabemos todavía bien cómo hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, futuro. Acabamos de lanzar un fondo de inversión regulado en la comisión que nos permitirá que entren inversores institucionales. El objetivo del fondo son 40.000 créditos en los siguientes 5 años y 100.000 puestos de trabajo. Esto a nivel producto. El segundo objetivo lo he contado antes, microseguros, producto de ahorro. Queremos que las señoras a futuro que vayan saliendo y teniendo ahorros, ahorren con nosotros y reinviertan en la comunidad. El tercero es una pequeña promoción de vivienda social que vamos a hacer en Nicaragua, 30 casas de $13.000. Y el cuarto son las tarjetas de crédito. Esto es lo segundo. Y a nivel países, estamos hablando para irnos a Costa Rica, es un buen país para nosotros, Guatemala también, y Chile tiene zonas rurales donde se pueden hacer cosas.
hay países que nos cuadran y países que no, ¿eh? O sea, digo, Brasil no nos cuadra por la devaluación de la moneda, Colombia está súper bancarizado y tendríamos que competir demasiado y preferimos no competir porque tenemos WhatsApp. Y Paraguay, por ejemplo, tiene tipo de interés el recobro. O sea, es muy gracioso porque, perdonad por politizar, solo voy a politizar una cosa, que es, me hace gracia cuando Pedro Sánchez dice lo del impuesto a la banca. Porque claro, yo tengo el impuesto a la banca todos los días de mi vida. O sea, yo me voy a Perú y de repente dicen, oye, que hay un impuesto extra que no se pagaba en Nicaragua. Entonces en Nicaragua prestamos al 20 y en Perú tenemos que prestar al 27. ¿Tú sabes quién termina pagando el impuesto a la banca? La mujer. Vale, lo digo para cuando... Es que lo del impuesto a la banca me hace mucha gracia, porque yo estoy todo el día con el impuesto a la banca. Es que a mí, cuantas más trabas me pongan, más perjudicada sale la mujer. Pero pues es así, porque yo al final tengo que ganar el mismo dinero en Madrid, ¿no? O sea, no voy a ser más rentable en Perú que en Nicaragua porque al peruano le apetece ganar dinero, ¿no? Entonces yo al final... por eso hablaba antes del índice de hacer negocio, ¿no? El ease of doing business, ¿no? O sea, es súper importante que sea fácil entrar y que haya facilidades, ¿no? Y apertura de fronteras, que sean países abiertos mentalmente, ¿no? Porque así voy a prestar a las mujeres más barato. Cuanto menos Estado, el que se beneficia es el más vulnerable. Como continuación de la pregunta anterior, me pregunto yo si no encontraréis un poco un límite a vuestra expansión, porque quizás el recibir un exceso de financiación nos puede dificultar sacarle una rentabilidad a ese dinero, ¿no? Pues mira, como se dice en estas ocasiones, me alegro que me hagas esa pregunta. Ese podría haber sido uno de los aprendizajes, pero he decidido no autoflagelarme más. Pero sí, muchas veces me ha dado miedo pensar que el inversor iba a pensar que no iba a prestar el dinero lo suficientemente rápido, y muchas veces he prestado demasiado rápido. Al final el entorno de tipos de interés está rozando el 0% y al inversor le dices, oye, mira, que voy a tardar 15 días más, pero que te voy a buscar mujeres super cracks, y se espera, ¿no? Y luego, hablando del límite, nosotros nunca hemos querido hacer un proyecto escalable. Creemos que la escalabilidad viene luego, ¿no? Lo que queríamos es hacer un proyecto rentable y luego replicarlo, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el límite? Es que nosotros tampoco, o sea, no sé si es que nos falta ambición, pero al final nosotros lo que queremos hacer es que las mujeres vayan felices a pagar, porque una vez que vayan felices a pagar, ya lo replicaremos, o sea, ya habrá tiempo para coger lo aprendido e irnos a otro sitio, ¿sabes? Pero no estamos pensando cuánto de grande es el mercado. Hay 1.000 millones de mujeres, o sea, digo, si son clientas de mi empresa el 1%, estamos todos aquí en Forbes, ¿sabes? Todos aquí los que trabajen conmigo. Entonces, el mercado es gigantesco y la necesidad es gigantesca y la oportunidad es gigantesca. Y la oportunidad, me refiero para las tres, ¿no? O sea, para el inversor de generar un cambio. ¿Por qué? Porque la extrema pobreza se va a acabar y si yo hubiera nacido en época de la abolición de la esclavitud me hubiera gustado participar, pues ahora se va a acabar la extrema pobreza y os dais prisa o tenemos que participar, porque es el hito más grande desde la abolición de la esclavitud para mí. Lo segundo es que nosotros tenemos una oportunidad gigantesca por las 1.000 millones de mujeres que hay y la oportunidad que nos da la tecnología. Y lo tercero son las señoras que de repente les llega un tío de España y les dice que les da 1.000 euros para que monten su negocio. Entonces hay una oportunidad muy grande para todos, vamos. Pues en ese caso la siguiente pregunta es ¿dónde se puede invertir? ¿Cómo se puede comprar ese fondo vuestro? Luego te doy la tarjeta. La web nuestra es microwd.es. A ver si la tengo. Está detrás mío, pues ya está. Pues está detrás mío. No, luego hablamos y te dejo mi tarjeta, por favor, y nos sentamos. Muchas gracias. ¿Ves, Irune, cómo tenía que venir a hablar? Yo entiendo que todo... Tú ya habías preguntado, ¿no? Sí, pero vale. He dicho que iba a hacer otra. Yo entiendo que todo el negocio gira en torno a la confianza y a la responsabilidad de las personas. Sí. Y que prestas no tanto por diferencias sexuales ni tendencias sexuales, sino por la capacidad de responsabilidad que puedan tener esas personas, ¿no? Entiendo que prestas a hombres también, si ves que son responsables. No. Bueno, esa es la pregunta. Es que es una criba tan fácil que prefiero hacerla. Y entonces, la pregunta era precisamente hacia eso.
¿cómo puedes saber qué instrumento tienes para saber que una persona es, independientemente, bueno, en este caso dices mujeres, pero sí, supongo que hay mujeres que obviamente que no son responsables, sí, o que no son dignas sí, de recibir un crédito por algunas razones, ¿no? Sí. ¿Cómo certificas eso? Porque es la base de todo el negocio. Vale, No o sea, hay lo, aval, lo- no hay nada más o que sea, eso. lo primero es que lo primero que has dicho creo que es la base de mi negocio, la responsabilidad y la confianza, pero creo que es la base del progreso humano, no de mi negocio. Entonces, a la primera sí. A la segunda, ¿por qué prestamos solo a mujeres si es discriminatorio? Seguro, pero Lamborghini también discrimina. Y siempre vas a tener que discriminar. O sea, digo, es que dime que... Bueno, sí, WhatsApp, ¿no? Pero ahora el que le gusta Telegram, sí. Montaron WhatsApp y había algunos que decían, no tiene privacidad. Pues tío, vete a Telegram o utiliza Paloma Mensajera. Entonces, al final discriminas, pero porque al final elegir tu producto, algunos se quedan fuera y otros dentro, ¿sabes? Entonces, ¿nosotros qué ocurre? Que, o sea, insisto, que nosotros no lo hacemos por feminismo. O sea, feminismo, digo, todo el mundo es feminista. O sea, yo entiendo el feminismo como dos maneras, ¿no? Unos por cuotas y otros por mercado, pero al final todo el mundo, salvo el 5% que son psicópatas, todo el resto quieren que haya igualdad de derechos, ¿no? Unos, insisto, por cuota, o sea, Ministerio de la Igualdad y toda esta historia, y los otros por el mercado, que el mercado regule y que el mérito les ordene, ¿no? Entonces nuestra razón es por el mercado. Entonces es que en el mercado las señoras, el histórico, han demostrado que son mejor producto para nosotros que los hombres, entonces es una cuestión de mérito. Pero insisto, que cualquier negocio que montes discriminas. Cuando te compras una casa en barrio de Salamanca para alquilar, pues el inquilino vas a decir, joder, es que te estás discriminando al que gana menos de 5.000 euros al mes. Ya, pues sí, estoy discriminando, pero sí quiero que me paguen 2.000 euros al mes de alquiler, ¿no? Entonces al final elegir es otra manera de discriminar, ¿no? Sí, yo no lo veía tanto desde el punto de vista de la discriminación, sino desde el punto de vista de pensar o de qué tipo de instrumento puedes crear para ver si la persona es responsable. O sea, tú decides, lo optas por eso porque piensas, y lo hemos hablado, que las mujeres son más responsables que los hombres, y especialmente en Latinoamérica, cosa que estoy 100% de acuerdo, he vivido 10 años ahí. Pero pienso, no sé si se podría crear algo para ser más preciso, o sea, para decir, bueno, cualquier persona que se ponga adelante puede ser responsable. Te voy a contar una cosa que igual te ayuda con la respuesta, que no sé si es justo lo que quieres, o sea, si es justo la pregunta, pero mira, nosotros hemos analizado como 30 o 40 países y nosotros buscamos, cuando digo a la mujer, que es una cosa que me he equivocado, yo no presto a la mujer, yo presto al motor social, ¿vale? Aprendizaje número 5. En Etiopía, por ejemplo, es el único país donde después de nuestro estudio geopolítico, socioeconómico, estos nombres que le ponen ahora a los estudios, salía que la mujer no era el motor social, salía que era el hombre. Entonces, en Etiopía, pues por ejemplo, si me voy, prestaré a hombres. Pero yo presto al motor social. Y luego, por ejemplo, nos fuimos a Uganda, a un campo de refugiados, y nos planteamos, o sea, la oportunidad de implementar el capitalismo en un campo de refugiados es gigantesca, porque es gente súper válida, súper trabajadora y con unas ganas de comerciar increíbles, ¿no? Y no hemos empezado por falta de tiempo y porque ya nos falta suficientemente foco como para irme a Uganda, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, visitamos a los refugiados y el piloto iba a ser para hombres, entre otras, pero nos vinieron casi todo hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, en un campo de refugiados de la ONU, ahí en medio de Uganda, pues no sé quién es el motor social, pero nada me indica que es la mujer ni el hombre. No hay un estudio que lo corrobore, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Diría que la respuesta es porque cuando analizamos la comunidad o el país, nos dice que el motor social es la mujer. ¿No tenéis ningún impagado? Sí. Ah. ¿Qué índice? Pues mira, hay dos maneras de ver el índice. O sea, nosotros tenemos la fórmula del Banco de España, que sería en el numerador, a los que no sabéis de matemáticas sé que os da pereza el número, pero es la parte de arriba, el numerador, el guioncito para arriba, el numerador. El numerador es desde que una señora han pasado 24 meses, todo el crédito que le queda por pagar, multiplicado por el número de señoras, y en el denominador
los activos bajo gestión en ese momento, o sea, en la misma fecha, numerador y denominador. ¿Por qué consideramos 2 años? Nosotros damos el préstamo 1 año, pero la estadística nos dice que las señoras en un 94%, 93, 94 quieren pagar. Lo único que hay señoras que el negocio no les va tan suficientemente bien. Entonces, en vez de tardar 1 año, tardan 2. Pero lo que se dice en inglés, que siempre se utiliza willingness to pay, o sea, las ganas de pagar de la señora, se demuestran en que más o menos el 93 o el 94% de las señoras tienen ganas de pagar, ¿vale? Entonces, eso sería más o menos nuestros impagos. ¿Y eso repercute individualmente en un inversor? En el fondo de inversión repercute, obviamente, globalmente en el fondo de inversión. En la web, sí. O sea, la inversión particular repercute. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros siempre decimos a los inversores que intenten diversificar su cartera. Al final, en la web hay préstamos muchas veces de 100 euros. Entonces, digamos que con 1.000 euros puedes invertir en 10 señoras. Entonces, lo diversificas un montón. Y lo sabes. Y lo sabes, sí, sí, sí. Nosotros en la página web tenemos transparencia absoluta y hay 2 botones muy importantes en la página web. Hay un botón de Skype en el que tú conciertas una llamada con la señora y le dices, mañana a las 4 te llamo y me cuentas cómo te va el negocio. O sea, puedes conocer a tu señora. Y la otra es un botón de mensaje en el que le envías un mensaje y a la señora le llega un WhatsApp de Feliz Navidad, que es lo que suele pasar. El botón de mensaje se utiliza solo para Feliz Navidad, pero también le puedes preguntar por qué te has retrasado, ¿vale? Entonces, bueno, intentamos que haya trazabilidad total del dinero y que cada inversor entienda perfectamente dónde está su dinero en cada momento. Además, se miden también en qué sectores está, qué impacto social ha generado, cada caso de la señora, cómo lo va repagando día a día. O sea, según la señora paga, aparece automático en nuestra web. ¿Alguna otra pregunta? Por tanto, sí. Sí, para por tanto, por entender un poco sí. el producto y demás, por lo que estás comentando, tú inviertes en cada una de las señoras para que luego el retorno sea de cada una de las señoras. ¿No inviertes en MiCrowd? No. Perdón, esa es una pregunta. Correcto. O sea, inviertes en cada una de las señoras. Lo que pasa es que con poco dinero te puedes hacer una cartera muy diversificada. Entonces tú puedes invertir, pues tengo 6 señoras en Perú, 6 en Nicaragua y cada una está en una comunidad diferente. Nosotros estamos en 11 comunidades diferentes y tomas todo el riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes ganar hasta un 12% de rentabilidad y en función de las que impaguen y las que se retrasen, pues la rentabilidad va variando. Por tanto, los fondos te los devuelven ellas. O sea, la forma de sí. tributar cuando aquí te entra el dinero a ti, si te entra... Rendimiento de capital mobiliario y básicamente cuando el inversor gana más de intereses que cuando los intereses de reembolsarlo han superado el principal, pues tributa. Pero es como un préstamo, como renta fija o algo así, ¿no? Perfecto, que eso está regulado, ¿no? Entiendo, sí, regulado completamente. Nosotros declaramos en cada país la retención, cada país retiene, luego retiene España. Hay convenios de doble imposición y tal, y eso, sí, sí. ¿Y vosotros estáis establecidos en España, en Nicaragua o donde sea? En todos los sitios, En todos los sitios tenéis diferentes matrices. Nosotros tenemos en cada una empresa. Entonces nosotros, el dinero va directamente a esa empresa, que esa empresa cuando digo empresa es una cooperativa, una microfinanciera o lo que sea, que se lo distribuye a la mujer, porque la mujer no tiene cuenta corriente en muchas ocasiones. Entonces es la mejor manera de... Y la mujer luego lo mete en ese banco, vamos. Me gustaría hacerte una sobre ejemplos prácticos. ¿Cuáles han sido los proyectos más interesantes que has visto? Porque supongo, dices algunos de plantaciones y tal, pero hay proyectos innovadores que tú dices, wow, esto... Pues mira, hay una señora que hace una especie de grupón, porque ella se levanta por la mañana y hace un vestido. Bueno, lo voy a novelar un poco, no sé si cada día hace un vestido, pero suena bien. Cada día hace un vestido, imagínate, o cada semana, es que no lo sé. Y ella nos contaba, muy ambiciosa, nos decía, yo sé cada vez hago un vestido y según lo termino, se lo envío a todos mis contactos de WhatsApp. Y entonces le preguntamos, ¿y eso? Y entonces decía, y claro, cada vez me lo compran más rápido, porque cada vez saben mis contactos que yo tengo más contactos en WhatsApp. Entonces es una especie de grupón, ¿no? Entonces me volvió loco. Luego teníamos otra señora que no sé a qué se dedica, pero hay un vídeo en nuestro canal de YouTube que a mí me encanta porque es una señora que de repente le fuimos a enseñar contabilidad y de repente ella era una súper contable,
se llama La contabilidad de no sé qué, de no sé quién, y entonces de repente ella cobraba, pero financiaba a sus compradores, o sea, tipo Amazon, ¿no? O sea, decía, no, tú me pagas cada 15 días, tú me pagas cada mes, tú eres profesora, me pagas el día 20, tú eres bombero, me pagas el 31, entonces ella tenía su propia contabilidad, ¿no? Entonces, este no es un ejemplo tanto de producto, sino de cómo financiaba, ¿no? Luego Pastorcita, obviamente, es un referente para nosotros. Bueno, una que nos encanta es una señora que me dice, yo viajo para allá mucho, como os podéis imaginar, y entonces me dice, las visitas que tienes hoy por la mañana, y dice has financiado una empresa de cohetes, y digo, coño, he financiado a Elon Musk. Total, que me voy a conocer a los cohetes yo, claro, joder, ves lo de los cohetes y dices, está para mí. Total, que me voy a conocer a la de los cohetes. Cohetes son fuegos artificiales, como bien habrás intuido, y entonces era la primera señora que vendía fuegos artificiales de todas las comunidades. Entonces, claro, le iba de locos. Entonces me hace gracia porque esto dinamitó mis estudios en económicas, porque los monopolios son malos, las leyes antimonopolio. Joder, pues la de los cohetes tenía un monopolio y a mí me pareció genial. Entonces financiamos muchos monopolios, esa es la verdad. Pero claro, la primera que vende zapatos de Chinandega, pues eso es un monopolio, ¿no? O la primera que vende zapatos de Cinco Pinos, pues es un monopolio, ¿no? Entonces, al final, es que naturalmente el primero que vende algo es un monopolio, luego es un oligopolio y luego es el libre mercado, ¿no? Entonces, muchas veces somos los que financiamos el primer negocio de algo. Perdón. Nada. Disculpa. Somos muchas veces los que financiamos el primer negocio de algo. Genial. ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta? Miguel. Sí. Más preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Quería saber, por ejemplo, qué documentación o cómo hacéis realmente para validar un proyecto y luego si les ayudáis realmente a captar proveedores o... No. O sea, la segunda parte no. O sea, insistimos en queremos financiar cañas de pescar. Muhammad Yunus, que fue premio Nobel de la Paz de 2007, me parece, dice que las mujeres tienen es una frase en inglés que dice survival skill, o sea, como una capacidad de sobrevivir innata, que creo que tenemos todos, pero claro, como estamos en prosperidad, pues no la sacamos todos los días, pero la tendríamos, ¿no? Y intentamos, digamos, aprovecharnos de esa capacidad de sobrevivir que ella tiene, ¿no? Y saber que ella va a sacar lo mejor de ella misma, ¿no? Entonces, por eso no la enseñamos, porque ella ya sabe. Lo que sí que hacemos es, por ejemplo, hacemos convenios con ONGs o con cooperativas que sí que las forman, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro, volviendo a los ejemplos, es nosotros tenemos un acuerdo con unos veterinarios que el veterinario, después de dar el curso a la señora pasa de sacar 8 kilos de queso a sacar 12. Entonces, en ese momento voy yo y le financio. Bueno, va el inversor y le financia, vamos, pero que es de cajón que ese tipo de convenios nos funcionan súper bien, ¿no? Pero me refiero que a la hora de estudiar el proyecto... A la hora de estudiarlo, mira, una vez un fondo me preguntó, si tuvieras que prescindir de la app para el móvil que tenéis, o la aplicación web, vamos, o del cobrador, ¿de quién prescindirías? Y dije que de la app. Y igual invirtieron menos por eso, pero a los fondos les encanta que sea todo tecnológico. Pero nosotros la clave es nuestro cobrador. Entonces nosotros siempre vamos a comunidades, crecemos muy lento, vamos a contrapartes de máxima confianza, medimos muy bien a cada contraparte y las que peor van reciben menos fondos, lógico, y incluso tenemos contrapartes, por ejemplo, que solo damos segundos créditos. O sea, no queremos ya los primeros créditos de alguna, pero queremos la comunidad, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, hablamos mucho del concepto mujer mi crowd, mujer mi crowd, mujer mi crowd. Y al final nosotros, no hay mejor due diligence que haya pagado el primer crédito, ¿no? Tenemos un caso de una señora que pagó el primer crédito para engañarnos y el segundo la ha impagado, la del fútbol. Y es que me enteré el otro día de toda la secuencia de la historia. Pero al final esa es la mejor due diligence, ¿no? Les digo sobre todo para saber en qué va a usar el dinero y saber en el momento dado. Sí. Pues mira, realmente al final nuestros cobradores, o sea, el tipo que va a cobrarla, solo puede tener 300 mujeres en cartera. Son bastantes, pero digo, parecen bastantes, pero al final son comunidades muy, muy cercanas, ¿sabes? Entonces, como solo puede tener 300 y él tiene un fijo y un variable, y el variable depende de la calidad de su cartera, le concienciamos de, tío, elige tus 300 mejores. O sea, eres el único cobrador de una comunidad que se llama Villanueva.
Aquí hay 1000 personas, no, hay 10.000 más bien. Elige a las 300 mejores mujeres de esta comunidad porque tu negocio va en ello. Entonces la gente me dice, ¿por qué no te roba el cobrador? Obviamente hay cobradores que nos han robado, porque siempre, ¿no? En la Biblia, pues de 12 apóstoles uno sale rana, ¿no? Pues a nosotros lo mismo, alguno menos. Pues esto es lo mismo, siempre va a haber la tentación de robar, ¿no? O de hacer mal el producto y tal, pero nosotros tenemos que ser rentables a pesar de eso. O sea, tenemos que ser rentables a pesar de los impagos. No es, no, yo no tengo impagos, no, eso es imposible. Lo que sí que puede ser es que los impagos sean menores que la rentabilidad que cobramos, entonces que siga siendo el producto competitivo, ¿no? Entonces intentamos concienciar mucho al cobrador de, tío, tienes tus 300 mujeres, elige las mejores porque tu fijo y tu variable depende de esto. Fijo porque no te echamos, obviamente, y variable porque vas a ganar mucho más dinero si las mujeres son cracks. Porque claro, él gana mucho dinero cuando la mujer de repente encuentra una super crack que pide 4.000 euros. Él gana un porcentaje. Entonces, una crack de 4.000 euros, que ya tienes un negocio montado, que va al banco a pagar, que lo tienes hecho, estás cobrando sin visitarla. ¿Sabes? ¿Verificáis, por ejemplo, si prestáis para un cerdo, verificáis que lo compra? Pues mira, si prestamos, bueno, lo digo yo, si prestamos para un cerdo, si verificamos que lo compra. No hay manera de verificarlo, pero al mes o a los 2 meses se verifica. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de los impagos. Los impagos están como en un 6, más o menos un 3, van a juicio, porque nos engañan. Entonces, este 3 que va a juicio generalmente es porque no ha montado su negocio. O sea, le hemos dado, nos ha dicho que es un cerdo y arregla el techo de la casa. Entonces, no me puede pagar, pero porque, claro, porque el cerdo no le está dando carne. Entonces así es como lo verificamos, ¿no? Y nunca prestamos a una mujer que nos haya engañado en el primer préstamo. Aunque muchas veces los engaños tampoco son premeditados, porque hay una lluvia torrencial y tiene que arreglar el techo, pero es que no podemos apostar por ellas, ¿no? O sea, nosotros solo prestamos a emprendedoras, mujeres que nos lleguen con un proyecto y que luego cumplan. Pues tenemos un espacio para una última pregunta. ¿Por qué no desarrollas el caso que has apuntado antes de la señora que os pagó el primer crédito y luego el segundo no? ¿Quieres que acabe la charla así, Joder. Pues esto es un caso, quiero decir, aislado, ¿no? Como se dice, ¿no? Caso aislado. Nada, una señora que nos pidió $1.000, la tía lo repagó a los 3 meses, la pusimos 5 estrellas y señora super crack. Nos pidió 4.000 y nos ha impagado. Y como es 4.000, que generalmente los créditos no son de 4.000, pues el otro día fui a una cartera de un inversor que le va peor, le iba súper bien y de repente le va peor por esto. Joder, es que hay una señora de 4.000 que no quiere pagar. Entonces tiene un club de fútbol, no es un equipo, es un club, o sea, una escuela de fútbol, y entonces hemos ido a visitarla, incluso compañeros de España, o sea, no solo los cobradores peruanos, y al parecer la escuela está llena de niños jugando. Y entonces ella dice que es que los niños no le pagan. Total, que nos ha engañado. Y esa es la vida, ¿sabes? Pero insisto, que es que nuestro proyecto, o sea, digo, que nadie invierta pensando voy a tener 0% de impagos, porque entonces me llaman y se cabrean. O sea, digo, esto es un proyecto de riesgo, lo que pasa es que el riesgo es asumible y aún así, aun con el riesgo, está siendo rentable. Pero no somos, o sea, digo, que no voy a vender preferentes de Bankia. O sea, esto tiene un riesgo y simplemente hay que asumir el riesgo y que te compense. Y sobre todo, además, que las inversiones te tienen que compensar en todos los sentidos. A unos le compensa porque le da el 25% de tipo de interés, a otros le compensa porque las señoras aumentan el 150% sus ingresos, otro porque llega a 1.000 señoras y otro porque ha generado 10.000 puestos de trabajo. Pero al final tiene que compensar, porque si no te compensa, al final me llamas cabreado. Joder, es que no me compensa, pues haberlo pensado. Siempre los inversores tienen más de 18 años, entonces, joder, pues al final libertad individual. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que ha sido fantástico. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por venir y os animo a que si os sigue interesando nos sigáis por redes y en la web, y si hay alguna charla más que os apetece venir, pues estáis invitados. Esta es la casa de todos y aquí podéis venir cuando queráis. Y la suscripción. La web es www.juandemariana.org.
Y bueno, sí, como dice Alejandro, la verdad que nosotros nos Esto lo financiamos... tengo que decir yo, por eso lo digo, ¿sabes? Vale. Así tú dices, yo no lo quería decir y tal, pero ya lo puedes decir. Nada, nosotros nos financiamos, digamos, con aportaciones privadas, con miembros que participan de nuestras actividades y tienen descuentos en nuestros productos porque tenemos una tienda online, porque hay ciertas actividades pues como la uni de verano, que sí que nuestras actividades son gratuitas, pero sí que hay ciertas actividades que requieren de cuota, como la universidad de verano, porque es una semana, digamos, con comida, alojamiento, mucho aprendizaje, se conoce a mucha gente. Entonces también os invito a si queréis ayudarnos, a que nos ayudéis. Muchísimas gracias. Gracias.